tema oficial. A ver, venga. Lo hizo Ennio Morricone, nada más y nada menos. Del Mundial de Argentina. Desde Argentina 78. ¿Y tú te acuerdas? No, nadie se acuerda. No. Porque la gente ni lo peló. Entonces, no lo hace Colombia. No, va Henry Kissinger, negocia. Pues el asunto está que le ganamos a los gringos en diplomacia, ¿eh? O sea, México tiene buen cartel diplomático en el mundo. O sea, México... Ah, no, la diplomacia mexicana es una cosa excepcional. México, ¿cuál ha sido su mejor mundial? ¿Cuándo ha sido su quinto partido? Es que no hemos llegado al quinto partido. O sea, esa es la gran tragedia. Bueno, ¿qué repaso de los mundiales estamos dando? ¿Cómo les va? Esto es 50 y pico con el señor Sergio Zurita, Salvador Quiotlosoli. Heriberto Vázquez, que viene con la verde después del triunfo. Les voy a enseñar mi camiseta. Denle like, compartan, por favor. Gracias de verdad por escucharnos. Gracias de verdad. Estamos muy contentos. Son ustedes muy amables. Esta es la camiseta de México 70. Esta es la misma. Órale. Les voy a enseñar al rato una foto ahí de Enrique Borja, de Fragoso, del Calimán Guzmán, del Halcón Peña, de Héctor Pulido, de todos ellos. El Así cuello era. es lo distintivo. Y ve los escuditos así todos verdes. ¿Sabes qué? Chespirito tiene un libro que se llama Adiós, amigo fútbol, cuando de pronto se dio cuenta de que la comercialización era voraz. Sí. Y yo le doy la razón. Sí, Porque sí. ve esa camiseta es limpia, está muy bonita, y en cambio compras una camiseta de un equipo y dice una panadería, Sí. marcas horrorosas por todo, pero, o sea, ya, el día que ya el fútbol en ese sentido me horrorizó, ahorita regresamos a lo bonito, de repente, ¿cómo se llama el círculo que está en medio de la cancha? Sí, bueno, el círculo central. Así El círculo sí. central, de repente estaba yo viendo un partido y todo el círculo se convierte en el logo de una marca. Sí, claro. Y dije, no puede no, ser, no, así está- va a estar. No, Una imagen. era una imagen proyectada. proyectada. Pero de repente dije, no, en serio, van a jugar encima del logo. Me parece que hay una voracidad. Brutal, es brutal. Fea. Está la bandera de los árbitros, o sea, es una exageración. Sí. Si Chespirito viene a esta época, por cierto, el mayor mentiroso de todos los tiempos es el señor Infantino. Hace como un mes dijo que la FIFA de ninguna manera solo iba por la lana. Sí. O sea, ¿quién le cree? Es la mentira del año, ¿no? Es el presidente. El presidente de la FIFA. Tiene cabeza de cono. Sí. De los ¿Sabes qué? conheads. ¿Sabes que hay unos álbums, los Paninis? Ajá, Sí, claro. claro. Se acabó el álbum Panini. Sí. Pregúntame quién va a administrar ahora esos álbumes. La FIFA. Ya no puedes sacar el álbum. Por eso va a ser la última edición, tengo entendido. Ahorita está y se Pero para la vende. próxima, no, ya vio la FIFA. Oye, así con sus colmillotes. ¿Quién más está sacando lana? No, pues los Panini, pues venga también. Oye, para acá. Y ellos agarran de todas partes. Y en el 74 no era. Y yo coleccioné el 74 donde venía la selección de Haití y no la mexicana. Y era de otra marca. No era... ¿Saben qué coleccioné yo que me gustaba? Era una foto de la selección y las caras eran círculos en blanco. Ajá. Y de un refresco. Ah, sí, las tapaban corcholatas. Y venían las caras. Me acuerdo que cuando me salió la cara de Leonardo Cuellar fui muy feliz porque Sí. Leonardo Cuellar me parecía pintoresco. No, Me y caía bien. era el ídolo. Era el ídolo. Estamos el hablando ídolo. de 1978 en este recorrido que estábamos haciendo. Íbamos a la Argentina. Ojo, había venido aquí el Mundial México 70. No fuimos al 74. Me dijo el Calimán Guzmán precisamente, me decía que les hicieron vudú. Ya lo platicamos en el episodio anterior, los de Haití. Y venía México 78 y tenemos una selección por ahí interesante. ¿Y qué crees? Con López Portillo y creo que el canciller es, no me acuerdo. Era Jorge Castañeda, padre. No, el canciller alemán, un tipo alto, como Helmut Kohl, un tipo de... Pudo haber sido, no sé cuál, pero total. Helmut Kohl estuvo 10,000 años como primer ministro. Pudo haber sido. Pues en el Azteca un partido, México contra Alemania, que era la campeona del mundo, y un empate por allí interesante del fútbol mexicano. Recuerdo que el Cori Ciordia tuvo un gran partido y dijimos, no, y como siempre pegándole a Haití, a República, a todos los de la zona, a El Salvador, etcétera, ¿y qué crees? Dijimos, no, cuídate Argentina, porque este mundial es el de nosotros. Las camisetas empezaron con la marca de los jeans,
O sea, es la única vez que patrocinó, que yo sepa, la marca de los jeans, que todo el mundo sabe cuáles son, los gringos, a la selección nacional. Luego había un verde, blanco y rojo así, medio raro, etcétera. Leonardo Cuellar, y dijimos, vamos a llegar al Mundial, ¿y qué creen? Vaya decepción, fuimos el último lugar de la Copa del Mundo Claro, del 78. tituló después de la derrota contra Túnez, pone el esto, Pasus Túnez, 3-1. 3-1 nos Sí. ganó Polonia y nos dio una paliza. No, Alemania 6-0. Alemania 6-0. ¿Qué crees? ¿Sabes la anécdota? Hubieron 2 porteros por allí, Pedro Sí. Soto y Pilar Reyes. Sale uno del primer tiempo y entonces ya no quería ver nada. Entra el otro portero en la otra parte, se acaba el partido, regresa. ¿Qué crees? Empatamos, lo había dejado 3-0. Empatamos, sí. A mí también me metieron 3 los Sí, alemanes. existe esa leyenda. ¿Será cierta esa leyenda, Uruguay? Yo ya lo vi, es muy divertida. Oye, ya que estamos hablando de nombres pintorescos y de jugadores pintorescos, ¿el Jamaicón Villegas de qué época es? No, el No, Jamaicón es de la llega época de del los 40, 50, de cuando el gran Guadalajara era campeón y le ofrecen, se va a México de gira y por allí que se quedaron sin lana, etcétera, etcétera. Dicen, quédense a jugar aquí en México, les ofrecemos tanta lana. Dicen, pues órale. Y entonces dicen la anécdota que pues, él dijo, no, pues es que mis sopecitos, ¿quién me va a calentar mis tortillitas? En este país no hay eso, etcétera. O sea, Y, no, quédense a jugar o sea, a él le hicieron una invitación para que se quedara a jugar allá. ¿en dónde? En Europa, en España. En Europa. Ajá. Participó en 2 copas, 58 y 62. El Jamaicón. Entonces, pero en una gira fue Sí, ese síndrome asunto. Jamaicón. No, pues dicen que lloraba. Síndrome del Jamaicón. Que, No. que extrañaba a su mamá y sus sopecitos y todo. O sea, Entonces, por ahí de repente, cuando la gente mexicana que dicen, les da el síndrome del Jamaicón, sí. de ahí viene esa expresión. Claro, de hecho eso es lo que los griegos llamarían nostalgia. Esa es la nostalgia, el pensar en el pasado muy cercano como algo lejano, Ajá. etcétera, etcétera, Pues etcétera. El dolor. 78 nos vino la comercialización, el Gonini Vázquez Ayala, de la Torre, etcétera, etcétera, y nos fuimos con una patada en el trasero. Fue el campeón Argentina, que esa Copa del Mundo siempre será recordada porque sirvió para emancipar la dictadura con Galtieri claro. y toda esa bola de gorilas. Hay una leyenda urbana que Argentina tenía que golear a Perú No, sí pasó. para seguir pasando. Y entonces Henry Kissinger misteriosamente él estaba, pero como secretario invitado de especial, Estado secretario de Estados Unidos. Ajá. Él, aparte, Henry Kissinger es era, porque ya falleció el señor, hace poco, por cierto, más de 100 años, un gran amante del soccer. Era un amante increíble del soccer. De hecho, él, cuando llegamos a 86, él quería que se fuera a Estados Unidos esa copa, etcétera, Qué etcétera. curioso. Sí, no. Un judío, gringo. Bueno, creo que No, nació en es que él Estados nació Unidos. en Alemania. Ok, bueno, de ahí será. Sí. Pero sí, bueno, por lo alemán, sí. Sí, pero enamorado así gruesísimo del fútbol. Bueno, pero él negocia no solamente que se haga en Argentina el Mundial, bueno, ayuda a eso, sino que también está de invitado en esa contienda y dicen que él fue a visitar a la selección peruana misteriosamente previo al juego. Necesitaba Y que perder platicó Perú por goliza. por goliza y perdió 6-0. Pero además hay otro punto. ¿Qué crees? El portero de la selección peruana es nacionalizado. ¿En dónde crees que había nacido? ¿México? Argentina. Ajá. Quiroga, si no mal recuerdo. ¿Y Golis? Goliza para sacar a Brasil y que Argentina pasara. ¿Queremos ir hacia esos lugares oscuros en los que las cosas están a la venta? O Sí, sea, sí. Tú ve. Vaya, mira, todo está a la venta. Una elección presidencial está a la venta. Un campeonato de boxeo está a la venta. Un partido del mundial puede estar a la venta. Ujú. Yo ya no sé qué tan a la venta puede estar llegar a la final, o bueno, sí, perder la final. No sé. Era para legitimar
Los gringos eran los que Sí. sostenían la dictadura argentina. Argentina. Ajá. ¿Y sabes quién fue el equipo con el que se metieron en la final? Una vez más Holanda, que en esa ocasión no La contó naranja con su mecánica. estrella Johan Cruyff. ¿No jugó Cruyff? No jugó Cruyff, pero ¿Fue en el que Bruce Gullit le escupió a alguien? No, ese fue. decían que en el caso de Cruyff es que, decían que hubo dos cosas, que él decía que ya no estaba en su mejor momento y dos, habían tenido un intento de asalto en su casa en Barcelona y dice, yo prefiero estar con mi familia que estar en la Copa del Mundo. O sea, no fue al Mundial. No fue al No. Mundial. Y aún así, Ajá. Holanda llega a la final. Llega a la final, Claro, para su mala suerte, una vez más, contra el anfitrión. Ajá. Y evidentemente en Argentina, que pese a tener un gran equipo, no había sido campeón del mundo, estaban los dictadores, ya sabes, estos Estaba generales. Videla era el jefe de la junta militar. Exacto. Porque Entonces, realmente como dictador no... Bueno, bueno, sí, era un dictador. Sí, ¿cómo sí, sí. no? No. La represión estaba todo lo que daba A lo en que me refiero es Argentina. que jurídicamente no le podría llamar un dictador. sí, no porque era presidente, ¿no? Era un presidente de la Junta. Luego analizamos eso jurídicamente. En otro momento. No, pero dictador sí, claro. Y 60,000 desaparecidos por la... No, bueno, no, es una la locura. cifra que se maneja, 60,000 desaparecidos. Igual son Ahora, más. esa dictadura... Este mundial le permitió 4 años más de Claro, oxígeno, claro. porque estaba ya muy Sí, desgastada. la gente se olvida de cuando ganas la Copa del Mundo. de Es que ahí entra lo que yo sé que sospechosismo es una palabra que no existe, pero entra el sospechosismo, de repente dices, bueno, Gringos, Argentina, dictadura, Ah, qué casualidad. no, Operación Cóndor. y me vengo al presente, y de repente pues veo a la selección el otro día jugando contra 11 postes de luz. Eso parecía la selección sudafricana. Digo, No, pero es que sí es el mala. equipo 11 malito, postes de malito, luz, era un equipo malito. y luego De 9 inauguración. postes de luz y ni así. No, y cuando los 9 postes de luz los teníamos encima, ahí se equivocó Aguirre en ese momento. Yo no sé de fútbol. Yo no sé de fútbol. ¿Cómo? ¿Quién se equivocó? Aguirre, o Aguirre. sea, Pero... y mira que yo estoy convencido que levantó una selección de la nada, o sea, es lo que tiene, o sea, a mí me gusta Aguirre y era el hombre indicado para ello, pero aquí le falló. Ahora, ¿sabes qué le pasa a México? Tranquilos, México le pasa una cosa muy curiosa. ¿Juegas con un equipo malo? Ajá. Juegas mal. Cuando México juega, serio, juega Qué contra interesante. Alemania, contra Italia, contra España, se crece, de gol. Porque aquí jugamos mete pésimo. el gol Quiñones, ¿correcto? Sí, Mete Quiñones. el gol Quiñones y empiezan a jugar hacia atrás. Luego mete el segundo gol México y luego ellos pierden a 2 jugadores. Era para meterles 4. Otros lo 4. dijo Aguirre, ¿no? Pues Otros está. 4, Pero, sí. Por lo menos otro gol. Claro. O sea, no, al final no había la euforia que pudo haber habido No. a pesar del porque triunfo. Hubiera sido un 4-0, que siempre es bueno meter goles, porque a la hora de las clasificaciones, los desempates Sí. se dan por los goles, por el enfrentamiento entre ellos. Hay muchos, Estados Unidos lo hizo bien, por ejemplo, que Estados Unidos sí 4-1 goleó a Paraguay. O sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Yo Y- no sé de fútbol, pero yo los veía desesperados a los sudafricanos. A lo mejor sí era. A lo mejor no era. A ver. Les pegó la altura uno. Sí. Dos, pues, nunca han sido buenos. No No. traen a un jugador una columna vertebral que desequilibre. Y acuérdate, México, a pesar de lo que de repente se nos olvida, Ajá. que México en los mundiales no es nada, ¿eh? O sea, Ajá. es un equipo malísimo. O sea, Bueno, pero dicen que en este mundial llega México como en los lugar mundiales. 14, ¿no? bueno, De la tabla. híjole, lo dudaría mucho, pero, o sea, te voy a decir los números de México son espantosos. Si hacemos, ahí te va, ¿eh? A ver, México con el partido de Sudáfrica, 61 partidos, 61. ¿Cuántos te gusta que haya perdido? ¿En todos los mundiales? De 61. 30. No. 28. Ah, pues que estuve Pues cerca. casi 15 la mitad. empates, 18 victorias. Está medio cron, O sea, ¿no? no, espérate, si nos vamos a los goles, te vas a poner en a vez de llorar. Johan Cruyff es medio cron. Oye, te vas a poner a llorar, A ¿sí, ver, a ver. verdad? Ya con los 2 goles de Sudáfrica ya tenemos 64 a favor, Ajá. pero todavía tenemos 101 en contra. Tómala. Tómala. Es una locura. Es buena la selección, Heriberto. Ha sido buena. Sí, en otros momentos, sin llegar a decir hubiéramos campeonado,
Ajá. La selección de Francia 98 era un equipo de respeto, o sea, nadie se quería enfrentar a México, ¿no? O sea, Ajá. nadie quería jugar frente al Cabrito, frente a Cuauhtémoc, frente a Luis Hernández, era un equipo sorpresivo, que daba batalla, Sí. que cuidado con nosotros. O sea, la verdad, sí, eran selecciones buenas, aguerridas. Quasimodo sí era un gran jugador. Cuauhtémoc Blanco tiene la virtud de como los grandes tipo Maradona, Ajá. de que se echan el equipo al hombro. O sea, venga los balones para mí, venga para mí la presión, ¿no? Esa gente que se echa el equipo al hombro. Y Cuauhtémoc es un gran jugador. Ok. Y en la selección daba todo, daba sí? todo. O sea, ¿Y Hugo sí. Sánchez? No, también No, Hugo bueno. Sánchez. El problema de Hugo, que Hugo es aparte, pero el problema de Hugo siempre fue que uno se comentaba que pues, nadie le daba el balón, pues, porque era el gran goleador era Hugo Sánchez. Ajá. Y entonces ya sabes, no, pues cómo le vamos a dar el balón a Zurita, se va a querer mucho, tiene los ojos verdes, me quiere humillar. No sería raro que dentro de todo eso haya el complejo y etcétera, y siempre se comentó que nunca tuvo los balones a modo. Luego, cuando él era el delantero más importante del mundo, Sí. no vamos a Italia 90. Entonces, Ay, Exacto, Dios. por los cachirules. Y ahora, pero Hugo Sánchez es el mejor jugador de todos los tiempos en México. para mí sí, Sí. pero compite con Rafa Márquez porque Rafa Márquez tiene 2 Champions, que es mucho. Ok. Y Hugo Sánchez no ganó, llegó, o sea, no llegó a esa Los instancia. 5 pichichis Los valen 5 menos que el. Es que es así. Ajá. El asunto de Hugo Sánchez es que lo relevante, imagínate, eso es una cosa brutal, ¿no? 90,000 personas sabiendo que eres mexicano, ya te traían en la mira, ¿no? No queremos mariachis, queremos futbolistas, dice Ajá. la prensa. Y luego... ¿En España? En España, España, cuando sí. llegó Hugo. Sí. Y luego 90,000 almas gritándote indio, indio, indio. Y por eso Hugo cuando metía goles decía a todos ustedes Sí. lo que hacía. O sea, hay que tener bien puestos los pantalones como Hugo Sánchez para anteponerse a eso, ¿no? O sea, brutal. Cuando era la estrella de los Pumas, hasta simpático era. Eso ya luego ya se le quitó, perdón, se volvió Pero- insufrible. pero ¿sabes qué? Es era que- bien simpático. Ahora, ¿no crees que eso del carácter de Hugo? Primero, analicemos el asunto como Cuauhtémoc, etcétera. No los quieres no los quieres para comer todos los días. No, Es un claro. futbolista. Sí, No claro. lo quieres de tu cuñado, ¿no? O sea, No. no es tu tío, no sé. O sea, lo quieres para eso. Y además, a mí la impresión que me da es que Hugo se vuelve como se vuelve después de tanto golpe que le dan. Claro, o sea, claro, es claro. natural. Debes de tener, él dice esa expresión, la espalda muy ancha. O sea, Claro, de verdad. claro. O sea, es imposible que alguien que no tenga que darle la vuelta y sea engreído, etcétera. Cristiano Ronaldo, ¿no? Ajá. Un jugador fuera de serie, un atleta, salió de la nada. Sí. Entonces es evidente que esa clase de jugadores estaba como los de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Ajá. Yo he platicado con un tipo, oye, Bosnia y Herzegovina, ustedes dos que son gentes inteligentes, como los que lo están viendo, dices, estos cuates que vivieron la guerra, bueno, estos cuates... Hace apenas 20, 30 años que Son, acabó. son niños de la guerra. ¿Tú crees que les va a dar? Padecieron hambre, frío, todo, pérdida de familiares. Un partido de fútbol para ellos es nada. O sea, están aguerridos, ¿no? Croacia, qué bonito jugaba. Sí, no, me acuerdo, Croacia. no me acuerdo en qué mundial jugaron precioso. Bueno, en el de Rusia quedaron en segundo lugar, son subcampeones. Y dijeron por ahí los cuatas, México no cuenta, a México le vamos a ganar total y pum, que México les gana. No. Por eso digo que hemos tenido Sí. buenas selecciones. Ok, yo vi un partido precioso, no me acuerdo en qué mundial, pero me el de quería Rusia. comprar hasta la camiseta de Croacia. Aquí en El de México hubo una de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara que era de la usanza así como con triangulitos o rombos, Ajá. de Croacia, imitándola. No, Pero bueno. Pero entonces, según lo que tú dices, con lo que dijiste de los premios de Rafa y de Hugo, etcétera, entonces el mejor jugador de todos los tiempos ha sido el señor Ese es tu Messi. gusto. No, de todos los tiempos. A ver, es que depende, porque de todos los tiempos a ver, si es por Copas del Mundo, Pelé. No, sí, pero según esto tú dijiste, a ver, Messi tiene el premio de Europa, el premio de acá, el campeonato mundial. Sí, Pelé no etcétera, los etcétera. tiene porque Pelé no jugó en Europa. O sea, Ajá. por eso, si fuéramos nada más de Copas del Mundo, ¿quién es el rey? Pelé. Ajá. Ujú. Si complementamos Copas del Mundo con Liga, Ajá. es Messi. Ajá. Ok. Si es como jugaba solo Maradona, sin duda. y se echaba o sea, era Maradona, 10 que le apoyaban y Maradona se echaba el equipo. Sí, o sea, no, Maradona Maradona es fuera una de serie. máximo. ¿Quiénes son los 5 mejores jugadores de fútbol de toda la historia? Pelé, Ajá. Maradona, Messi, Messi,
yo pongo allí a Johan Cruyff. Ajá. Y el quinto siempre será Beckenbauer. Ronaldo, Ronaldinho, Beckenbauer, o sea, habrá. Pero yo te diría que estos cuatro son básicos. Pero, básicos. Pelé, pero duda, ok, Pelé, Pelé, Maradona, Messi, ajá, Cruyff. Cruyff. Beckenbauer podría ser, Puede ser Sin Beckenbauer duda para alguna. unos, pero porque él podría jugó ser- además, él fue campeón como jugador y como técnico. pero podría ser Ronaldinho también. Pues Ronaldinho para alguna gente, para algunos Cristiano Ronaldo. Bueno, para- Cristiano. Lo que pasa es que Digo, Cristiano lo quieren, lo que pasa es que Cristiano no lo quieren. Ya sabes, la izquierda cursi de este país. Te digo, cuando se pone. Le van al Barcelona y es así de, ay, sean Yo, mañas. yo le voy al Barcelona, pero Tú le vas- no, desde el pero- 74, no de los advenedizos de poco tiempo para acá. exacto, no. Pero además, bueno, a mí Cristiano me cae fantástico y es un jugador fuera de Cristiano serie. es igual de altivo que Hugo, pero por eso te digo. Sí. Pero su papá alcohólico, ¿De Cristiano? de Cristiano, Ok. él le ponen no vas a decir qué marca, de una marca, whatever, de un refresco. Ajá. Lo primero que hace es la quita, o sea, él no acepta eso. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Y No eso hace que juega comerciales. no hace comerciales. Toma. Nunca va a ser un comercial de un refresco. Jamás. Órale. Y además, ¿sabes qué? Es el tipo de los que más ayuda, pero no quiere que se sepa Sí. de casas de huérfanos. Sí, altruismo. etcétera. Sí, Sí, es sí, un sí, sí, tipo sí. de edad comprometido. O sea, Sí, sí, mucho sí. más hoy de los de hoy. Pero bueno, a ver, Francia 78. Pues, ya, No, hagamos está una Argentina mezcolanza. 78. Perdón, 78. A ver. hagamos una mezcolanza porque si no, no vamos a terminar. Vamos rápidamente. El tema oficial A ver, venga. lo hizo Ennio Morricone, nada más y nada Fíjate, menos. güey. Del Mundial de Argentina. Desde Argentina 78. ¿Y tú te acuerdas? No, nadie se acuerda. No. Porque la gente ni lo peló. Lo que peló es, ahora sí viene lo de la dictadura. La dictadura obligó a que una canción que se llamaba La Marcha Oficial del Mundial 78, que la puedes encontrar en YouTube sin No, lo que decía problema. tango, ¿no? Algo así, creo que sí. No, era así como las marchas de México de iremos, bla, bla. Hacía una marcha cantada por varios. Ajá. La pasaban en la radio, era obligatorio. Ahora sí, como estamos diciendo, la pasabas en este segmento, comerciales, y en el siguiente segmento la volvías Otra a vez. pasar. Ajá. Y otra vez. y otra vez. Dictadura militar. Dictadura militar. Sí. Eso fue lo que la gente cantó en los estadios. Ahora, Sí. la música, vaselina y seguía invadiendo los tores, todo lo que quiero de Oliver Newton-John y John Travolta. John Travolta era lo que estaba. 78. Estábamos en la euforia de la música disco, era evidente eso. No, pero esa no era de música disco. Ese era. No, ese por era eso rock es and roll. vaselina. Pero Sí. digo, el 78 Era la música disco. música disco. No, pero Bueno, es de increíble que una película que nos ubicaba en los Los 50 50 o 60 no fue solo el primer lugar único que tuvo Vaselina. Tuvo esta como primer lugar, tuvo Irremediablemente Fiel a ti, Fíjate, que Olivia. fueron también escritas para la y película. Grease, la de Frankie Valli. La de Grease también se colocó bastante bien. La de No, claro. Grease Lighting, que cantaba John Travolta Sí. también. Sandy, que cantaba John Travolta también. Summer sí. Nights. Summer Nights, Oliver entre los dos Summer también. Love. Summer Love. I'll be Ese disco debe hablas. tener como 6 o 7 Números uno. uno Oye, no, pero top 40 sí. en Y México. un año antes, Fiebre de Sábado Fiebre por la del Sábado, noche. nada Se más. Travolta en los Otra cuernos todo. de la luna. Sí. Sí. Era el momento de Travolta. Oye, temas musicales en México, Salvador. El Negro José con los virtuosos de la ¿Se salsa. acuerdan? Perdóname si te digo, Negro Qué buena José. canción, qué buena canción. Fíjate que 78 es que ubicó a Napoleón, fíjate. también en Napoleón. el catálogo, ¿no? Sí, pero estamos hablando Eres específicamente libre. la que la gente estaba oyendo el En día ese que momento. estaba jugando Argentina. Sí. Era Era el ese. negro. El Negro José. Sí, y era la que se bailaba. Y el balón se llama tango. El Tango. balón que con el que se No, juega el la- tango no es México 86. No, No, el el tango bal- viene de Argentina 78. El Este, balón. es- ¿Están sí. absolutamente Sí, seguros? sí, sí, sí. En 1900, yo vi Se todo. llamaba Azteca, no sé qué, haz No, cuenta. era Sí. el tango. No. No, a ver, el balón. Es la misma, El balón. puede ser el mismo dibujo, etcétera, pero sí. Era un balón precioso, Muy el bonito. de México 86, y según yo se llamaba tango. No. O sea, puede Por verse- cierto, qué bonito el balón nuevo. Ah, ¿te gusta? Sí, está A mí bonito, me ¿no? gusta, ¿No te fíjate. gusta? Te digo, ya es de gusto. Sí, A ver, rápidamente. ¿Puedo decir la marca? Sí, puedo decir. Sí. El Adidas Tango. No nos Ajá. está. El Adidas Tango fue el balón de fútbol oficial usado en dos copas, Ajá. 78 y 82. 82.
y 82. Sí, en España. en ¿Y España. cómo se llamaba el balón de México 86? ¿No te Ahorita acuerdas? te lo Chécalo. busco. Pero vámonos Porque hasta rápidamente a me lo España. compré, perdón. Ok. Ahí está. No, vámonos a Ah, España. Ese Sí. mundial sí lo amé, pero por favor, tú que eres Se el ponía- experto. se ponía, ¿te acuerdas? Los fondos, por lo menos aquí en México se ponía en la televisión, Paco ya no me acuerdo si era el Aranjuez o algo así. El concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez. Sí, claro, Paco, yo así sí, lo claro. conocí, porque pasaban bueno, ustedes se han de Tarara, acordar, tarara. entraba Paco de Lucía el video, tararán, tocando la Tarara, guitarra, el concierto no, de Aranjuez, ajá. y luego yo compré el disco en Aurrera, Ajá. que ya no existe Aurrera como tienda grande, Ujú. en la colección de la música clásica, de ese tipo de cosas. Salió en el Ok. 82 también la colección. Música instrumental. Bueno, un gran mundial para mí. Ahí me enamoré del fútbol. Ahí. ¿qué Y- recuerdas así? Sí. Mira, yo no entendía el fútbol. O sea, más bien, nunca tuve una figura paterna que me dijera, mira, hijo mío, a la pelota le pegas así. Entonces, de repente pues, se hacía la cascarita en Michoacán, donde yo vivía. Ajá. Yo era un niño de, pues, en 71, 81, 82. Era yo un niño de 10 años, porque nací en diciembre. Era un niño de 10 años. Y de repente, pues los dos meros decían, no, pues dame a fulano. No, pues yo quiero a fulano. Y al final quedábamos yo y dos niñas de 3 y 4 años. Y los capitanes de cada equipo le decía, Ni modo. La niña. llévate a las niñas, te dejo, no, te doy al güero, dame las niñas. Y el otro, ¡ni madre! Así estaba yo. Y se hizo un documental precioso. Bueno, más bien, se hicieron una serie de programas que me fascinaría poseerlos, en los que salía Pelé, preciosamente producidos, y Pelé te enseñaba a jugar fútbol. O sea, un día vi el primer programa de esos, y al día siguiente en la cascarita yo jugaba 100 veces mejor que el día anterior. O sea, básicamente yo le pegaba la pelota y quería que se fuera para allá, y se iba para allá. 5 programas en los que Pelé te enseñaba a jugar fútbol, mira, qué lo bien. cual era conmovedor. Claro. Naranjito, La Naranjito. mascota. había una caricatura de Naranjito Claro. padrísima. Sí, sí. Creo Creo que sí pasó aquí en el pero, Paolo Rossi, 13. Zico, Chico. Sócrates, me fascinó ese mundial y además Tardelli de Alemania. odié a Maradona. Maradona no hizo nada en ese mundial, pero además no estaba México, entonces no estaba esta histeria. Sí, no, y no como a que te México relajas. O sea, no a México una vez más, sale del Mundial, todo el mundo decía, venga México a España y pum, que no vamos. ¿Y por qué no va a México? Pues no calificamos. Contra alguien no perdió, pero sí. Y bueno, lo ya mencionado, la goliza del siglo. Hungría 10, Salvador Sí, 12. 1. Lo que Dos, pasa, 10. sí, nos saca. 10-1. Y se empieza a dar también el ¿Quién nos asunto. saca? Bueno, lo que pasa es que hay partidos contra Honduras, El Salvador, y entonces antes era un premundial, entonces todos jugábamos en un solo lugar, no, entonces aquí fue a visita recíproca. Ajá. Pero entonces en lo que se organizaba todo ese asunto, creo que fue el último premundial, pum, a México lo sacaron, ¿no? Es evidente que, o sea, es natural, ni siquiera es porque nos odien los caribeños ni los centroamericanos, nosotros para ellos en fútbol nos ven como nosotros vemos a Francia, Argentina, Brasil, es natural, ¿no? Entonces, evidentemente, ganarle a México, derrotar a los mexicanos es una barbaridad, ¿no? Ajá. Y allá no la vimos muy duros, creo que fue en Honduras. En Honduras, en Tegucigalpa, en 1981, no superó la fase final. Era una eliminatoria con sede única y pues no lo hizo. No lo hicimos. Y ahí había una anécdota que yo leí que decían que supieron por qué le decían al perro Bermúdez perro, que su papá era el gran locutor de la W, don Enrique Bermúdez Ajá. Olvera. Él es Enrique Bermúdez de la Serna. A él le pusieron así por su papá, porque a su papá le decían así. Y pero dicen que hay una anécdota donde al parecer unos aficionados se querían meter con los aquel entonces jóvenes cronistas, ya no sé si fue Fernando Schwartz o Gerardo Pey, etcétera, etcétera, Ajá. y que sale el perro Bermúdez a ver, y a empezar a surtir guamazos y a poner quietos, porque había un bullying contra los mexicanos. Evidentemente, evidentemente allá en Honduras todo el mundo festejó que México no fuera, ¿no? Claro. Honduras y El Salvador, si no Sí, recuerdo. Hungría 10, El Salvador 1. Sí. Un Ajá. jugador grande de Honduras, Jerwood. Y Joseph Enorme, Todd, jugaba en España. ¿De Honduras? ¿Jerwood? Jerwood.
Y, y en el del Salvador, Joseph Todt, la gran estrella de Hungría, fue quien anotó. Varios. Sí, sí, o sea, y es donde decían los mexicanos, ¿para eso fueron? Ajá. ¿Para eso fueron, de verdad? Ahora, era donde se decía, acuérdate que de repente nos vino el asunto de los ratones verdes y etcétera. ratoniza verde, Sí, sí, o sea, pues le hicimos un mal papel, creíamos que teníamos una selección bien puesta y no pasó ¿Quién nada. nos puso ratones? No, creo que fue un periodista que se llama Manuel Seide, un Ya. periodista que los ratones verdes. Porque recuerdo a Fernando Marcos en el 90, si no me equivoco, Tampoco fuimos. diciendo ratón. No, entonces no era ahí. No, Pero decía, seguramente. decía ratones, vuélvanse leones. Bueno, entonces fue muy seguramente, bonito. exacto. Don Sí, sí, Fernando porque te Marcos. digo que ya México ya respetaba. ¿Qué más del 82? Vámonos. ¿Qué más del 82? Vamos rápido. Primero que nada, dos cosas que se les olvidó decir. Maradona sí jugó en Argentina en 78. No, No, o sea, no jugó, pero sí formó estaba parte- convocado, sí. Convocado. No, pero jugó en España y además era 82, evidente, sí. era evidente que Pelé lo detestaba. En los comentarios, pues casi. Es que, ¿sabes qué? Era la estrella emergente. De hecho, su gran problema fue que Menotti no lo mete porque era muy chavito, como Ajá. ahorita el chavito Mora de México. Era muy chavito. Ajá. Y tenés a unos monstruos. ¿A quién bajabas? A Ardiles, a Manuel Alberto Kempes, a Luque. No había lugar para Maradona, con todo respeto. Ok. Y no le quiso dar la gloria porque si quiere... Menotti, ¿sabes qué? Este era 5 minutos nomás como para que Sí. tú eres la próxima estrella. No se lo quiso dar, ¿no? Ya. Y no le voy a discutir nada al flaco Menotti, que es a quien le debemos que México no tuviera miedo de enfrentarse a las grandes potencias como por donde muchas ocasiones pasó. Menotti fue Menotti fue entrenador de México, el Ok. campeón de Argentina 78. El Ok. flaco Muy, Menotti. muy bien, muy bien. Ahora, dos cosas que se les olvidó. Gauchito era la mascota Gauchito, de 1978. ¿Qué canción cantaba la gente? Bueno, tuvo un tema oficial, el Mundial 82 de Plácido Domingo. Ajá. Nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. La gente cantaba una canción de los golfos, que son, haz de cuenta, son los tepichines en España. Ajá. Dice, ¿qué pasa contigo, tío? Que es una canción de que están bebiendo en un bar y están platicando. Bueno, pues ese era el tema que la gente cantaba en los Ujú. estadios, los españoles, ¿no? Pero también Alaska, ¿no? Esa eran las antes de fiestas. empezar este programa. Exactamente, bailando era el tema de que se bailaba en las fiestas, porque había mucha fiesta. Hay que recordar, y eso es muy importante. También bueno, España. España era Venía la movida y todo eso estaba. Bueno, vamos, ya había pasado 7 años de la muerte de Franco. Ujú. Y entonces España era en ebullición, era Sí. una locura. Ah, Los qué Pegas, fiesta. no sé cómo se Los llama. Pegamoides. Alaska y los los Pegamoides. Pegamoides. Bailando, Berta. Tú caminabas por No, eso no cualquier decía. calle, entrabas a una rambla y estaba bailando. ¿Y qué oye el mundo? Don't you want me, baby. La Don't- Liga Humana. Y en México, ¿qué se oía en esa semana? Es que te voy a decir, más dos. en diciembre Somos del, dos. ahí te va, en diciembre del 81 salió el muchachito que sale con una camiseta y le dice a Raúl Velasco, lo regaña con su costumbre, dice, no, ciérrate, tú estás muy niñito para estar en esto, pero bueno, tienes una muy buena voz, y le da su patadita a, Luis Miguel. hablando de Sí. España, alguien con herencia, con raíces españolas. Sí. Luis Miguel sale en diciembre, es todo un boom, y en la época del Mundial, como bien dice Salvador, seguía ese tema. Estaba Somos unos dos enamorados. Es un tú rolón, y el yo, francamente. un el pollo sol, y un el marrano. sol. El sol, que todavía no tenía la voz del sol actual, era No, la pero voz era de una niño. Era una voz fantástica. Fantástica todas de niño, formas. sí, cantaba súper bien. Ahí te va, Era- a ver, José José Compreso, Amanda Miguel, él me mintió, o sea, la ladrona de Diego Verdaguer, estamos Ajá. hablando Sí. de esa época. Sí, sí. Christopher Cross, el tema de Arturo. Es un rolón Sí, ese, sí, qué estamos hablando del bárbaro. 82, Había 82 fue un gran Gran, año gran para la año. música. Pero si tú te vas a ese momento específico, la gente es lo que estaba cantando y bailando Cuando cuando ese pasó mundial. el mundial. ¿Quién es el campeón? La Italia, la Italia. Italia. Algo pasa con Paolo Rossi. Tengo entendido que Paolo Rossi tenía un problema legal y como creo que el no- presidente por decreto, es decir, agilizó para que vaya. y que vaya al mundial. No, Sí, sí, no, sí no, fue. no sabes, no no lo recuerdas tengo eso. bien, pero lo que sí ubico es que, o sea, fue sufrido. Sí, recuerdo que él llegó así prácticamente con todo el mundo ya listo para la foto. Paolo, y Paolo fue el que le dio la copa. Pues a Paolo Italia. fue el jugador, El ¿no? jugador. Y de, Tardelli, una gran constelación de estrellas. y de Zico se esperaba muchísimo. Bueno, Brasil de siempre, Brasil. Brasil. Pero Brasil se quedó en cuartos, en semifinales. Sí, mira, de hecho, ¿cómo terminaron? Bueno, del Mundial 82 gana
gana evidentemente, le gana a Alemania, Italia, la Azzurra. Al Y final. al final. Y por allí también Argentina y Brasil no pintaron. No, Bueno, no pintaron no para pintaron. nada. O sea, Maradona, que ya se decía que era el mejor Una jugador del estrella, mundo. sí, sí, sí. Y yo decía, ¿ese es el mejor jugador del mundo? Pues Zico es mucho mejor. Pablo Rossi es un dios. En fin. Pero ahí Bueno, venía, ahí venía. Lo que pasó con Paulo Rossi fue lo que iba a pasar con Butch en tiempos violentos, en Pulp Fiction. Ajá. O sea, pero él sí lo hizo. Amañaron un juego. Él venía de el escándalo del Totonero en 1980. Como delantero del Perugia, fue acusado de participar en amañar un empate a 2, entre Ajá. su equipo y Avelino, y recibió una sanción de 3 años sin jugar. Ajá. Fue apelada la sanción y reducida a 2 años. Entonces fue reducida a 2 años por la apelación, justo, así, casualmente, Ujú. para que él fuera Al mundial. Decreto presidencial. Es ¿Ves? decir, ¿cómo? Ahora, O sea, Italia, yo ubico que en ese momento Italia políticamente estaba muy gruesa, era cuando... Acababa de pasar la guerra de las Brigadas Rojas y todo, Exacto. los años de plomo se le llamaban. Exacto, donde secuestraban a los políticos, se los mataban, o sea, Ujú. Italia tenía muchos problemas y qué casualidad, viene la Copa del Mundo, ganan y evidentemente una ganancia de una Copa del Mundo tranquiliza las cosas. Ujú. Estamos hablando de esto. es que el hecho de que México haya ganado el otro día le conviene al poder. Digo, Siempre al poder, al que siempre, esté, al que esté. No. Sí, si Trump, si ganara Estados Unidos la Copa del Mundo, Trump sería, vean, no, yo exacto. fui, yo platiqué cosas fabulosas con los muchachos y por eso yo... pero no tanto como acá, pero a cualquier cualquier gobierno le poder. viene bien. No, en este momento no estoy tratando de hablar No, mal no, del no, gobierno, no. pero al gobierno le cae de maravilla Al gobierno que en gane. turno, el que Ajá, sea. el que sea. El que sea, o sea, el que sea, si fuera República Checa, que por supuesto no va a ganar, no, hombre, el presidente lo reeligen y hacen leyes, o sea, quien gane se exacerba todo. Oye, vámonos y de rápido. hecho, por ejemplo, a Rusia le fue muy mal porque quedó fuera de todo esto y es cuando a Rusia le hubiera convenido ir al Mundial para cimentar la imagen, pero pues obviamente nadie quiere ahorita al señor Putin. Fíjate que, solamente para terminar lo de Paulo Rossi, anotó 3 goles contra Brasil. Sí. 3-2, con eso eliminaron a los Y brasileños. los 3 goles fueron de Pablo Rossi. Sí, claro, es un hat-trick. Oye, y creo que anotó en la final, ¿no? Debió de haber tenido en la final contra Alemania, ¿no? Estoy casi- Miren, que conste, no queremos darnos las de que sabemos los datos, etcétera, sino lo que venga, porque lo más importante no es el fútbol, porque ustedes están ya vomitando el fútbol, pero teniendo y aprovechando a Sergio y a Salvador con cuestiones que están alrededor del fútbol. Si no mal recuerdo, es Enzo Bersot, el técnico de Italia. Ahorita Pero bueno, busco. Y a bueno, ver, solamente para remata, terminar por con favor. el señor Rossi, bota de oro como máximo goleador con 6 tantos en ese mundial y balón de oro como mejor jugador del torneo, y él es el que levanta la copa. Ajá. Entonces, Sí. fue su año del Fue señor Rossi. España, Sí. España creía que podía llegar, no era su momento, y es feo, ¿no? Que se te vaya la copa, ¿no? Porque Un gran también, mundial. Cuando tú apuestas eso es algo bueno. Yo me traje Vamos. la camiseta De España. del rojo. Sí. Oye, México 86. Sí. Fue una cosa accidental porque no venía el Mundial para México, No, era no. para Colombia, que estaba pésimo en ese momento todo el asunto de las guerrillas, Sí, sí. el narcotráfico, era una combinación Escobar. letal, era común escuchar que los autos bomba. Sí. Y sabes que cuando vienen artistas de Sudamérica, yo se entrevistaba y decían, mira, tú traes tu esclava y eso, decían, en Colombia, en Sudamérica en general, tú no puedes andar con esto porque te lo roban, ¿no? No, te dan un machetazo. Había una banda de macheteros que te macheteaban la mano para quitarte un reloj, etcétera. Ay, Dios. Sí. La verdad, Era cosas que tremendo. hoy tenemos en México, ¿no? Pero te México. decían aguas, porque en Sudamérica pasa eso y tú decías, oye, qué raro, qué feo. Y sabes que escuchabas una cosa que se nos vino a México, esa epidemia horrible. Secuestraban a gente. Ujú. Secuestraban a gente. ¿Cómo? Los secuestran, se los llevan y ofrecen, piden lana por ellos. Qué feo, pero era una cosa que yo ubico, sí, perfectamente, que nos llegaban esas historias de esa nación tan bonita que es Colombia, Ujú. y de plano, pues no pudieron organizar la Copa del Mundo, y ahí es lo que tú entras. Sí. Era los buenos oficios
y Henry Kissinger quería el Mundial para los Estados Unidos. Exactamente. Él fue personalmente a gestionar ante la FIFA. ¿Te imaginas un gente del nivel de Henry Kissinger, que era todo un político a nivel internacional? Te aseguro que No, una figura excepcional. estuviera ¿no? o no en el poder, era un Sí, hombre sí, que sí, las sí. movía todas, ¿no? Se las Sí. sabía todos los trucos. Sí, sí. Él dijo un día, y un día después que vino a México, dice, aguas, dice, fíjate, lo que ustedes no hagan, si ustedes no se deciden a hacer las cosas, va a venir otra gente en los años posteriores de cualquier otra parte del mundo a hacerlo por ustedes. Ajá. Lo dijo los mexicanos, ¿no? Ujú. Antes, cuando no era común que gente viniera de directores de empresas transnacionales de otras partes del mundo, argentinos, Ajá. europeos, brasileños, etcétera. Yo lo recuerdo mucho a Henry Kissinger. Bueno, entonces no lo hace Colombia. No, va Henry Kissinger, negocia, pero México, desconozco los detalles, ustedes lo deben de saber mejor Fíjate que dicen que, y no la he visto, que en la así película. que mejor véanla, la película de esta de Diego Luna. Netflix que dicen ahí cómo se consiguió el Mundial. No la he visto. No vamos a especular, no la hemos visto a propósito. Entonces dice que es ficción, incluso Hugo dijo, no, yo no dije eso, pero bueno, haya sido como haya sido, como Ajá. dije un personaje de tu tierra, Ajá. pues el asunto está que le ganamos a los gringos en diplomacia, ¿eh? O sea, México tiene buen cartel diplomático en el mundo. O sea, México... Ah, no, la diplomacia mexicana es una cosa excepcional. Y en ese entonces era excepcional. El embajador estaba en las Naciones Bernardo, Unidas. ¿no habrá sido No, Bernardo Isidro Sepúlveda? Favela. No. Isidro Favela era en la época de los nazis. Sí, Sí. México es el primer país en desmarcarse de los nazis. sí, claro. O sea, viene Isidro Favela y le dice a Lázaro Cárdenas, A Lázaro si no me Cárdenas, equivoco, sí, le claro. dice, señor, No, pues ya me lo que está ocurriendo, Ah, lo que está ocurriendo, sí. señor, Los 30. señor Lázaro Cárdenas, lo que está ocurriendo en Alemania es la peor masacre probablemente de la historia de la humanidad. Y fuimos el primer país que se desmarcó. No, la diplomacia mexicana es ejemplo en todo el Somos mundo. los primeros Sí, que claro. le ofrecemos a Japón Ajá. un trato igualitario, no gandalla. Sí, O sea, un trato sí. de iguales, no de que yo te impongo Sí. como los europeos. Sí. ¿no? Luego ya todo se fue al carambas porque La evidentemente... doctrina Estrada era una Sí, maravilla, la ¿no? Yo no me doctrina meto en lo de nadie, no me importa. Pero no, o sea, como diplomáticos, México es un ejemplo mundial. Varios ejemplos. Y mira, en la parte inicial, a mí con el asunto que, por supuesto, para nada con los cubanos, pero en la parte inicial de que México, oye, de verdad estaban asfixiando a Cuba y México fue el único Claro. país de toda América que solidariamente Sí. en ese momento se Con había que López ayudarlos. Mateos, sí, claro, O sea, por favor. Sí. Era distinto, ¿no? O sea, Sí. México siempre ha... ¿qué me dices de los refugiados españoles? O sea, Eso es es una barbaridad. ese es un golpe maestro Sí, de de las Lázaro mejores Cárdenas. Los niños de decisiones que se ha Morelia. tomado. O sea, también cuando las dictaduras que estamos hablando hace rato de Chile y de Argentina. Recibimos a mucha gente toda de la Chile, cantidad de gente que mucha viene gente para de acá y dice, Argentina. vean a México. Muy valiosa, muy valiosa. Argentinos, chilenos, en Sí, fin, muy bien. españoles, ha Tuvo llegado un gente muy compañero, valiosa. Luis Francisco García, que era español y que en cuanto se acabó el quinto año un día se fue, pum, ¿por qué? Ya se había muerto Ya, Franco y se regresaron a España. Exacto. Eso a mí me pasó en el Colegio Madrid. Los chilenos, de repente, en tercero de secundaria estaba yo y se fueron. Se regresaron. Se Sí, claro, regresaron. Se regresaron, ya no había dictadura. Entonces, estábamos Bueno, hablando... entonces Henry Kissinger pierde la negociación. Ahora, aquí hay una trampa que es muy sencilla. México ya tenía toda la infraestructura. Estados Unidos no. Estados Unidos Y no estaba poca preparado. gente hubiera ido a los estadios. Acordémonos que hubo una liga donde jugaron Cruyff, Chinaglia, Beckenbauer, un equipo que se llamaba de Los Ángeles, los Aztecas, los y Cosmos de el Nueva Cosmos York. de Nueva York, Cosmos, donde estaba Pelé. Exacto. Que de hecho esa es otra ficha que consiguió Kissinger. Kissinger, Kissinger sí. negoció con la dictadura brasileña en ese entonces. Sabes que en el intercambio de jugadores, que prácticamente son fichas, en ese entonces son como fichas que tú intercambias en la mesa, le dijo, dame a Pelé a cambio de que yo te siga apoyando. Y todavía con eso se mantuvo la dictadura hasta los 80. Pero en aquella época, en 1986, No estaba hacer caliente. un mundial en Estados Unidos, y aunque hubieran tenido la infraestructura, No, la gente No iba a ir nadie. No iba a ir No iba nadie. a ir hoy nadie. ya existe el término soccer mom. Sí, no, Sí. no, O sea, no. la señora que con su camioneta lleva a los niños a jugar soccer después de la escuela. Soccer Existe el término soccer mom. Ajá. Ya. Señora de camioneta, de lana,
Existe el término. Claro, las mujeres son una potencia en Estados Unidos. Además, las mujeres son campeonas del mundo, o sea, no hay También, sí. equipo como ellos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Dice que el partido inaugural contra Paraguay, que no estaba lleno, cosa que se nos hace rara, pero igual que Canadá, pero bueno. No, todavía Pero no. la euforia, pero sí existe ya. Ahora, Estados Unidos, extiendo todas las culturas ahí reunidas, ¿no sería raro que si nadie se pone a organizar los próximos mundiales dijeran, hagámoslo en Estados Unidos para siempre? Mira, a mí me tocó un mundial, en el 2010, me tocó un mundial en Nueva York. Y todos los antros, todos los bares llenos viendo el partido. Pero son gente de ascendencia irlandesa, son gente... Italianos, mexicanos, brasileños que viven ahí, argentinos. Ajá. Ya ves, en cualquier lugar del mundo, y esto lo digo con todo el cariño, avientas una pedrada y le das a un argentino. En el, país que estés. Sí. Bueno, en un país en el que la economía esté mejor. No, claro. no En Argentina. No se van a ir a Bolivia. No se van a ir a Bolivia. Con todo Pero respeto. avientas una piedra. En Nueva York avientas una piedra y le das a un argentino. Claro. Lo digo con todo el cariño, porque la primera vez que fui, salí a caminar y lo primero que oigo dice, y para allá está Times Square. Y dije, no Sí. salí yo quería oír inglés. Pero no, o sea, lo digo sí. Sí, no, así pasa. Ahora, regresando a México 86, evidentemente Estados Unidos estaba caliente, México tenía todos los estadios. Ahora, estadios que estamos hablando, a ver, el NES 86 que se llamaba López Portillo, por cierto. Hijo. Sí, o sea, había cualquier cantidad de estadios en todo el país, había el León, o sea, Tres aquí, Sí. o sea, estaba el Azteca, el Olímpico, el de CEU. el de CEU y estaba el O de sea, no NES. solo uno no Ajá. solo uno por ciudad, sino México pues, se dio el gusto de tres, estuvo en Puebla, o sea, Me acabo de acordar de una anécdota de mi amigo Jaime López, el gran compositor y cantante. Creo que esto fue en México 70. Se fue a ver un partido de práctica de un equipo europeo. Y al final, pues, en esos países, pues los hombres se besan. Y se empiezan a besar y dice que atrás de él, no se besen, Rafaelones. ¡Rafaelón! Y venía, por supuesto, del gran Gran Rafael. sí. Que les tengo noticias. Rafael es heterosexual. Eso, Sí, eso es lo más sorprendente de todo. Sí, Pero siempre hubo como un dejo de afeminadón el maestro. señalarlo, ajá. Pero Oye, ¿sabes? no se besen, Rafaelones. Maradona y Canilla en el Mundial de Estados Unidos 94, o sea, Sí, se claro. daban Sí. besos de piquito. Sí. Sí, sí, En sí. Rusia. En Rusia. En Rusia besas a tu propia madre en la boca. ¿No? Sí. De piquito. Pero De piquito. ocurre, vaya. No vamos a acabar 86. No, Pero vamos a tener vamos que a despedir. 86 y acabémoslo. Mira, Acabamos 86, a ver, 86. Es que si hay tú me dices demasiado México que decir. 86, Es demasiado. si tú me dices México 86, yo digo Hugo Sánchez, que tengo que era una estrella, y entonces su camiseta aquí, su camisetita aquí, bonita, padrísima, y evidentemente para mí es el Mundial de la Chiquitibum. Sí, mira, precisamente traigo el disco de la Chiquitibum. Él es Nacho Golacho. así Nacho es, Golacho. Nacho Golacho, exacto. Él es Nacho Golacho y es la Chiquitibum, ¿no? Que Resulta- evidentemente, qué comercial de los más recordados de toda la historia de esta cervecería. Fue una locura. Que una es la locura. cerveza que consumo, por cierto. ¿Y todavía existe esa cerveza? Oye, Aquí en México no, en México se da. Perdóname, es la difícil. cartulina, que se consume más en Monterrey si Sí, quieres, sí. pero una cartulina, 20 pesos. ¿Serio? Sí, una Sí. lata grande de una cerveza que en mi opinión es extraordinaria. 20 pesos. Fíjate nada 20 más. pesos la cartulina, Oye, de que ahí- era la que se vendía en el estadio. Mira. ¿Y se sigue vendiendo en los estadios? Sí, bueno, no sé, pero Tal vez en por Monterrey. cierto, en las narraciones, aquí en el estadio de la Ciudad de México, el estadio Azteca, ¿cómo se llama ahorita? El juego que se llama, el Mundial se va a llamar de la Ciudad de De México. México, Exacto. Y ya tiene su apellido de una marca de un banco regio, Exacto. por cierto. No, pues habrá que decirlo, porque de todas formas, es que mira, así ese vamos, estadio- vamos a tener que decir el Estadio Banorte. Exacto, es Estadio Norte, pero es el estadio Guillermo Cañedo antes. Sí, que pero ya no se nadie llama- le dijo Nadie le Guillermo dijo dijo así. Cañedo, Yo recuerdo con- Y nadie le va a Azteca, decir el ¿cierto? Estadio Banorte. Tampoco- Muchos va a ser el Azteca. Ni El tampoco va a ser Azteca. esta Ciudad de México. Es absurdo. Aunque fíjate que el Hotel de México, sí, la gente ya le dice World Trade Center y las nuevas generaciones no sabes de qué les habla. A mí de repente se me va la onda y le digo, Hotel de México. estoy perdido ahí y en un chavo, Anápolis. oye, para el Hotel de México, ¿Cuál? Sí. para el World Trade Center.
Sí. Así ya. Voltee usted y véalo, ahí está. No, es que sí, pero a veces lo ves y no sabes por qué calle irte. Exacto. Porque es muy grande. Pero en Oye, fin. Nacho Golacho, Nacho Golacho, la Chiquitibum, Chiquitibum, Marc Castro. cantaron los de la selección. El equipo equipo tricolor tiene mucho corazón. Ahí está el Vasco Y en la Aguirre cancha lo cantando, el demostrará. mismísimo entrenador. Sí. ¿El Vasco jugó? El Vasco, y cantó esa canción. Esa canción ahí canta él, Negrete, Flores, Tomás Larios. Boy, el maestro Tomás Boy. Sí. O sea, ahí, por ejemplo, México pierde, nos acuchilló el árbitro colombiano en Monterrey. Ajá. No marcó unas cosas. Tomás Boy, por ejemplo, iba directo al área, se llevó a un alemán, iba al área y lo jalan así de la camiseta, lo bajan. Y no, hoy se marca eso con expulsión, ¿no? Aparte de falta, etcétera. Pero ¿Es lo más lejos que ha llegado México en un no, mundial? 86 no, No. ni siquiera, o sea, no pasamos más allá, pero nos enfrentamos a Alemania. No, a ver. ¿Cuál es el- ¿Cuál es el momento en donde ha llegado más lejos? México, ¿cuál ha sido su mejor mundial? ¿Cuándo ha sido su quinto partido? Es que no hemos llegado al quinto partido, o sea, esa es la gran tragedia, ¿no? Entonces, Ok. de la primera fase al siguiente partido, nos pega, ¿no? O sea, en octavos. Sí, o sea, dependiendo del número de equipos, pero acuérdate que el estándar era 16 y de repente, ustedes checan, se habla de los mundiales de Maracaná de 1950, eran 13 equipos, o sea, no te creas que No. todo era un mundial. A mí me da gusto que hoy sea verdaderamente un mundial, que haya muchos equipos que en su vida iban a venir, es padre, no importa que los eliminen. ¿Tú te imaginas lo que es para un jugador de Curazao jugar contra Alemania, contra Francia, contra Mbappé, contra Neymar? Es agasajo. Pero son más de 100 partidos. 104 A mí partidos. me gusta, a mí sí me gusta. Ok. Yo cuando era niño me decía, es un mundial, ¿por qué tan pocos países? De verdad, eso es lo primero que me saltaba. O sea que la serie mundial del béisbol sí te enloquece, ¿o cómo? Así de, No, pero en la Serie Mundial sí han jugado los cubanos, ¿no? Que- No, señor. No. La serie mundial es la serie mundial Es de dos equipos. Es un evento gringos. gringo. Es un evento gringo. Es un evento, ok. Totalmente. Pero los no sé cubanos- si haya uno de Canadá, pero. No. Pero los cubanos son No, campeones, esa es la serie del Caribe, amigo mío. No, la serie mundial es un evento gringo. Ok, Ya, ok. es Yankees contra Dodgers, contra Cerveceros, contra... Pero se que llama me la diga. Serie Mundial. Se llama serie- serie mundial. Porque yo también le decía a un cuate, eso me molesta, ¿no? De repente, campeones de la NFL, campeones mundiales. Pues sí, no hay, Bueno, o sea, no hay no hay otra. otro equipo que les gane a ellos, Ajá. pero el NBA, campeones de mundiales. Y ahí sí, perdón, deben darse un tiro con los serbios. Los argentinos. Los argentinos son buenísimos. buenos. Los españoles. Son ¿En buenos. qué deporte? En básquetbol. Ah, en básquet. Pero también ellos, NBA, campeones del mundo. No, O sea, espérame, pero contra el Dream Team no hay nadie. No, por supuesto, pero, claro que no. pero sí les han ganado a los gringos. ¿eh? Ah, Y- sí. y de Es lo que equipos yo a te equipos. digo, que Cuba tiene medalla de oro, creo que, y arrasó con los gringos. No, pues Venezuela. Venezuela le acaba de ganar a Venezuela. los gringos en béisbol. Qué vergüenza. Sí. Por eso te digo, entonces, así como que esa faramada es campeones de la liga profesional del mundo. Ah, está bien. Pero ya sabes cómo son los gringos. O sea, Yo creo que hay que unificar, porque por ejemplo en el box, tú te ganas un anillo, pero resulta cinturón. que... Sí, un cinturón, pero... Te ganas el cinturón, pero resulta que hay como 4 o 5 sí, es que categorías. no. No, digo, Hay 4 o 5 agrupaciones. agrupaciones. La MB, la CMB, la FIB y otros se han inventado. Entonces, cuando significan criterios, ¿no? Tú eres el campeón de acá, el campeón de acá, los dos se juegan su título, Sí. ¿no? Pero es otro asunto. Oye, Oye, rematemos con el México 86. mande. México 86, yo te digo, yo vi todo ese Que viviste en el mundial Azteca, ¿no? en primera fila en el Azteca. Qué Primera o belleza. segunda fila al centro en el ¿Qué Azteca. se siente cuando la final, cuando En estuviste la final ya me tocó un poquito más atrás. Bueno, no importa, Pero de a todos ver, modos, platícale, estuviste allí. platícale a la gente por qué estabas en primera fila en el Mi Azteca. papá fue nombrado director del Estadio Azteca durante el Mundial. Por alguna razón trabajaba en Televisa. Ajá. Y por eso estaba yo ahí. Tenía boletos, manga ancha, invitaba a todo mi ¿Cómo no lo a conocimos? todo en mi el jefe? condominio, sí. De hecho, el Ojitos Mesa Claro. del Cruz Azul era mi vecino. Y pues mi papá lo invitó y estaba agradecidísimo. O sea, Claro, era así como porque de, oye. Era un jugador allí que no iba a tener boletos. O sea, Exacto. No era de la selección, no era nada. No, era entrenador como ya, el Ojitos. jugador ya. El Ojitos era entrenador bueno, ya. ok. Pero dos momentos. Cuéntanos. Manuel Negrete, ¿El gol? como en cámara lenta, desafía la gravedad, flota
se hace así de ladito. Y así lo vi, pero yo lo vi flotando. O sea, lo que yo vi era una persona que flotó, se detuvo el tiempo un segundo, le pegó al balón y ahí el tiempo volvió a correr Como igual. las películas de Como Keanu las Reeves, películas. ¿cómo se llama? De Matrix. Como, Matrix. como de John, Matrix. como de Matrix, pero de veras. El bullet, así De, se de llama el bullet veras, time. de veras, ahí entendí la poesía del fútbol. Oye, ¿sabes quién le puso el balón? ¿Quién? ¿Hugo? El Vasco Aguirre. ¿El Vasco? El- Y después de que mete el gol, es cuando se ve que le jala la greña así como, qué golazo te aventaste, pero le jala la greña así, así el otro, así, ay, gracias por felicitarme. ¿Y el otro? Y dijeron que lo denominaron el mejor gol de Es los el gol, mundiales. es el gol no. del siglo. El mejor, no, y el de Maradona, no, El ese de y el de Maradona. Es que, ¿sabes qué? Maradona, ¿cuántos? Yo recuerdo que se quita llegó a como a 6 ocho, ingleses. sí, sí, sí. Yo recuerdo que eran 6, pero era así como de... Hay una película que se llama Escape a la Victoria, en la que Pelé dice... Con Silvestre Silvestre Stallone. Sí, Stallone y Silvestre Pelé. Stallone, y Pelé dice, mira, ¿por qué no tú, portero, tú, Silvestre, me pasas la pelota y yo hago... Y con un gis está la cancha y dice, y hago esto, gol. Dice, Y es lo que y hizo es lo que hizo Maradona. Era... Recibe el balón detrás de la media cancha, se arranca y nadie lo paró. ¿Sabes qué? Tiene un centro de gravedad como muy abajo y es imposible de tirar. O sea, es como, no sé si te acuerdas de aquellos muñecos que eran como huevos, ¿eh? Sí. Que les pegas y se regresan. Así, su centro de gravedad es como muy bajo. No lo puedes tirar. Eso es intirable, Y Maradona. además un dato, un hombre tan hábil en ese momento donde no se protegía tanto el jugador, Ajá. recibía toda la caña del mundo, todas las patadas, ¿sabías? Sí, claro. Las recibía y él jamás se dobló. O sea, Ujú. hay que aceptarle a Maradona que jamás se dobló. Sí. El argentino sí tiene eso, por su camiseta se mata, ¿eh? Oye, y una organización, estuve viendo que, no sé, 10,000 horas para entrar la gente. Ahora en la ajá. inauguración, sí. En México 86, yo llegué, me formé. Como para cualquier partido. 5 o 10 minutos, Y ya estabas. entré. Pero te digo, eso ya lo he contado, podías lamer la cancha. Ujú. Las edecanes de la marca de cigarros del Camello Ajá. parecían todas Miss Universo. Lanzaron la Diet Coke. Ujú. Que Que por cierto, en Estados Unidos estaba fracasando la Coke, porque acababan de lanzar cambiaron año el pasado sabor. El sabor. Bueno, Ujú. Aquí nunca estrenaron- se cambió. Pero todo era como un sueño, era una maravilla. Te digo, las edecanes, todo. No, el ambiente era otro México. Te digo que yo también compré mi boleto así como si me fuera a cualquier partido que me acuerdo. Ay, hoy juega el equipo. Me acerqué a Seúl, papá, me fui. Pero era Dinero- razonable el... Y el costo, Ajá. dinero de hoy, yo supongo unos 800 pesos, 2,000 pesos, Imagínate. 1,500, cualquier cosa. O sea, Imagínate. cualquier cosa, con todo respeto de la locura que hoy hay. Bueno, México 86. ¿Se acuerdan lo vimos la mascota? El pique, pique Pero por arriba. antes se había nombrado a Cantinflas. Sí, en efecto. Hubo como el polémica. movimiento, una polémica. No es que se hubiera nombrado, como que sacaron digamos, la mascota de Cantinflas, Ujú. Como lo de siempre, Cantinflas Show. como Ajá. un intento de dar el golpe. O Ajá. sea, dar ¿cómo le llaman esto? Es el... Eso de que el que pega de- una el que vez, pega primero pega dos veces. el marca Lo así, sacaron ¿no? así, pero nunca fue oficial. El oficial fue siempre Pero a pique ver, iba a por ser arriba. oficial, pero causó polémica y todo el mundo, no, Cantinflas no nos representa, el peladito no somos nosotros y tal. Ajá. Y cuestiones, para mí, medio racistas. Sí. ¿Y sabes qué? Cantinflas dijo, no se preocupen, yo no la pedí, se lo Ujú. pidió que yo sepa, del Castillo, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, Sí. se lo pidieron. Dijo Cantinflas, yo lo pedí, yo dije, órale, va, me gusta. Pero empezaron a decir que pues, México un país positivo, que cómo nos iba a representar y va para atrás. Y Bueno, pasó un pique. ahora recuerden ustedes, y Y esto Pique ya lo no hemos era, dicho. no era precisamente No, al revés, era muy Madonna, alburero y era también bastante despectivo el Sí, pique. pues con su Pique sombrerote y así. por en arriba, fin, sí. pique por abajo, Por pique cierto, por un lado. ahí vi a Manolo, el del tambor, el español. Ah, el español. Y tengo otro recuerdo. Perdónenme, es que ese mundial sí lo viví No, muy no, pues, intensamente. venga. Fui al teatro a ver a Susana Alexander, que era mi ídola. Fui la primera vez que iba al teatro solo. México 86. ¿Cuántos años? 71, 81. 16 años. 14 años, 16, 14. No, 15.
Acuérdate que soy de diciembre, entonces por eso le Ok. resto un poquito. 14 todavía. Salgo y había jugado España contra Dinamarca. ¿cómo Y no? se esperaba que Dinamarca llegara a la final. Traía un equipo muy fuerte. Salgo y estaba por Reforma y gente en las calles como los restauranteros, los dueños de los restaurantes afuera en la calle. Y le pregunto a un señor, ¿cómo quedó el marcador? Y dice, 5-1. Y le digo, favor, España. ¿Y sabes qué le dije? ¡Ajá! Y así como, usted me está engañando, usted es un loco. ¡Ajá! Sigo caminando y de repente una televisión, 5-1. Pero se esperaba una Dinamarca que iba a llegar a la final. No sé si recuerdas Es eso. que hay una, no, Dinamarca venía muy fuerte. Es que además Fuertísima. ya no ubico si Dinamarca, lo que pasó, por ejemplo, que Dinamarca tiene una historia muy curiosa. En la Copa Europea no lo invitaron, haz de cuenta que califican solo 16 equipos. Entonces, él había quedado eliminado. Un equipo no pudo asistir por lo que sea y dicen, pues tráiganse a Dinamarca. ¿Y qué crees? Gana. Ajá. Eurocopa. Entonces, no me acuerdo si esto es antes o después de México 86, pero ya hay ese antecedente de Dinamarca, por lo cual se consideraba que era una selección dura, fuerte, Sí. y pum, pues no. Me no acuerdo pasó que en la más. televisión, en alguna de las dos televisoras, hicieron un estudio de quiénes podían ganar y el mundial lo ganaba Dinamarca, según esta Fíjate. predicción. Y de repente España, 5-1. Es que era Manolo rompe el tambor, por se le cierto. llamaba la dinamita roja en 1980, es esa dinamita. esa A la Dinamarca, selección sí, danesa. Que muy bien. Oye, un dato, fíjense. Sí. No estaba el más grande cronista que ha dado estas tierras, no estaba en ninguna televisora. Ángel Ya Fernández. se vio a TV Azteca, o bueno, lo que en aquel entonces era Imevisión. y después, o sea, se había ido, y después ya no estaba allí, y entonces no estaba en ninguna televisora. ¿Y qué crees? El IMER, la radio pública, lo rescata. Ok. Empiezan a transmitir el fútbol, y ¿sabes qué hicimos muchos? Televisión, adiós volumen, Sí. ponemos la radio para escuchar al maestro Ángel Fernández, Claro. y como él hubiera dicho, me pongo de pie. Sí. Sí, claro. Había que escuchar a Ángel Por Fernández. cierto, estas críticas del perro Bermúdez de que le copia, pues si le vas a copiar a alguien, cópiale al mejor, ¿no? No, y tiene, o sea, Digo yo, ¿no? O sea, es que no es a mí yo- me cae bien Yo eso. creo que no es que le copiara, sino más bien es como cuando de repente a mí, por ejemplo, me dice gente, es que tú te escuchas a tal, es que es natural porque es esa generación. Es tu influencia. Es la influencia que tienes. Ahora, Sí. no es que limitar, o sea, Enrique Bermúdez siempre hizo eso. Ahora, no ves a Ángel Fernández, pues el único que ves es al perro Bermúdez, porque hoy el único que tiene esa bandera para mí es Martinoli, y está bien. Sí. Haces una transmisión divertida, de eso se trata. Oye, la diferencia entre los cronistas de Televisa y los cronistas de Azteca es brutal. ¿eh? Es Qué abismal. malos son en Televisa. Qué Sí, malos pésimos, son. No me terribles. gusta, y de repente A nadie le gusta. hacen ciertos aportes que yo me quedo. Dicen, nada más para que veas, el penal que le cobran a México, dicen que este cuate que iba, del primer partido estamos hablando, iba ya a meter gol, iba contra la portería, y dice por allí el cronista, como que esperó a que el sudafricano lo arrollara para el penal. No, lo natural es que este cuate hubiera querido la gloria para él y mete gol, ¿no? Claro. Él se equivocó a la hora de... Venía directo, y él se hace a un lado y ahí le da pie a que el sudafricano lo alcance y le pegue. Sí, claro. Sí, Cuando- se equivocó el árbitro. Claro que... Pero también tuvo... Pero además, lo que me refiero es de que ellos dicen como si hubiera sido a propósito. Digo que No. no un penal, sino un balón afuera del área. Pero pues, evidentemente eso no lo hizo el jugador. El jugador se equivoca, pero lo hace a propósito para que lo arrollen. ¿Qué estamos hablando? No. De lejos creo que otra vez los van a palear. ¿eh? Que por cierto, yo tuve que averiguar bien qué había pasado con este sudafricano que le dio el manotazo al mexicano. al Y Piojo. resulta que sí existe una técnica, o sea, averigüé y existe una técnica específica en la cual tú debes de levantar la manita, dejas firme la mano y le haces así. Ajá. Y no se ve, Ajá. pero ahora sí se ve con el VAR. Con el VAR. Pero antes dicen que había grandes jugadores que fueron especialistas en hacer Vamos a esta terminar tranza. esto con No vamos a terminar. 1986. Falta la música. 86, vamos a la música del 86. La mano de Dios. Ah, bueno, la No, mano la de mano de Dios. Dios. Mismo partido contra Inglaterra. Sí, Mira, claro. partido. Sí, sí. Pero nárralo. No,
no, lo único que quisiera... La narración es de Roberto Hernández Jr., otro gran cronista de Monterrey. De Monterrey, una brutalidad. Le tenían miedo cuando narraba porque decían que echaban a andar a la gente a los árbitros y eso. Bueno, lo que tú viste. empiezan los hooligans, Hooligans. Sí. a los Oscar 5 Cadena. minutos de partido, lejos de donde yo estaba, se oían los golpes que se estaban propinando los hooligans contra los argentinos. Se oían, o sea, no sé con qué se está, pero ¡pah! O sea, se estaban agarrando una golpiza pero brutal. no estamos acostumbrados a ver dicen eso, ¿eh? que en esa, ya ves que ahí jugó la selección escocesa. Sí. En el 1986. Y dicen que estaba atascado de escoceses y hooligans y que ya iban a empezar pero que la raza alrededor se les quedó viendo con la mirada que tenemos aquí en México de... Pero y que es- todos Aquí Nesa lo respetas. se sentaron y se quedaron calladitos todo. Dice la leyenda urbana. Que con una miradita, o sea, que Esos fenómenos de violencia no estamos acostumbrados a ver. El que nos lo destapó fue Oscar Cadena con reportajes y con Sí. cámara en mano, en Infraganti. infraganti, con el los ciudadano infragante. con los hooligans aquí que llegaron a arrasar. Sí. De allí el personaje de Bustamante, Sí, del el hooligan. Hooligan. precisamente. O Que sea, les conté la historia de la latita. no, no, ¿cuál la tita? Ah, bueno, una latita de... ¿Puedo decir la marca? Ahí, lanzan la Diet Coke, y entonces había una botarga de Diet Coke, preciosa, sí, con sus manitas eran como de Mickey Mouse. Ujú. Entonces llegan los hooligans, creo que sí la conté, no sé. No. Llegan los hooligans y la avientan y se cae. Y como las piernas están al centro de una rueda, no se podía levantar. La Ajá. botarga. Como cochinilla, la botarga, así. pobre hombre. Que estaba preciosa la botarga. Entonces ya alguien los ayuda. Y de repente la botarga así, hacia los hooligans así. Los hooligans ni Se sabían veía de qué tan- trataba. Dije, güey. dije, Qué maravilla. Voy a beber eso el resto de mi vida. Y lo he cumplido. Oye, temas en español, temas Bueno, en... la canción oficial del mundial, nadie se acuerda de ella, El Mundo Unida por un Balón. México 86, donde se vive la emoción, el mundo unido por un balón. Me la sé. Grupo Copal. De Avara. Me la sé. La escribió Juan Carlos Avara. Menciona. ¿Quieres el himno de Francia? Vive, vive, vive le bleu. Dime otro país. No es cierto. No, No es cierto. ok. ¿Qué se oía en el mundo en ese entonces? En México había pegado casi un año antes, pero en el mundo estaba llegando. Es de los pocos temas que primero pegan en México y luego pegan en el mundo. Rock Me Amadeus. De hecho, llegó al primer lugar en Estados Unidos, pero hasta el 86. Es curioso, aquí se lanzó un año antes. Fíjate, eso no lo sabía. Sí, claro. Fíjate. ¿Sabes cómo era el pasito? Así. Amadeus. Porque porque estabas dirigiendo la orquesta. Ajá, El sí, pasito cierto. era como que estabas dirigiendo la orquesta, entonces bailabas así. Falco. Allá en Austria es un tema imprescindible, las radios oldies, por Sí. supuesto, pues es su artista, ¿no? Y aquí Falco. Y aquí el En mejor, México estábamos viendo el fenómeno de las chicas flans. el mejor grupo pop de la historia de México, he dicho. Ilse, Ivonne y Mimi. Con no Porque controles. Un rolo, no. que era un tema de Mecano, tengo De entendido, ¿no? Nacho. De Nacho. Sí. De Nacho. Exacto, entonces eran 63 veces no controles. Lo decían No, 63 no, veces. yo las conté porque Ajá. yo lo anunciaba en la radio. Entonces eran 63 veces no controles. Y estamos hablando del 86. No sé si en aquel momento también eran los residuos de Tarzan Boy o de Sí, Take On claro, Me, o sea, claro. Sí. Estamos hablando de lo que se oía justo en ese mundial, Guam. pero estaba Guam, acaba de triunfar Guam con... estaba con el nuevo disco, con el Music from the Edge of Heaven, ya estaban a punto de separarse. Ajá. Y estaba I'm la Your de I'm Man. Your Man, y estaban otros temas de ese disco, estaba Juan. Estaba también, por ejemplo, en 1986, Steve Winwood, estaba Genesis con... That's ¿cómo se All? llama? No, la de Invisible Touch. Uy. Peter Gabriel con Sledgehammer, Steve Winwood, ya lo dije, con Higher Love, muchos temas. Ajá. Fue En un año español muy estoy hablando grande. un nuevo amor de María del Sol, Mario Pintor, adiós que te vaya bien. ¿Cuál? Luis Miguel. Mario Pintor. Mario Pintor. No, el Soy como Jesus quiero ser Christ. es el 87. 7. Siete. 87. Soy Sí. como quiero ser es 87. Pero la que de repente, lo hemos dicho aquí en este programa, estabas tú en una fiesta, estaban todos muy movidas y paraban y entraban. Justo en ese 86,
Te voy a olvidar. Y todo el mundo Palabras. cantaba. Sí, pero así. Todos. Estaba. Pa, El te voy a olvidar. Palabras. Y todo el mundo se, Se vivió un emocionaba. ambiente grande. De verdad, mira, el soccer, cuando México gana, te sales a Paseo de la Reforma, yo lo hacía, te vas a Insurgentes y te abrazas con el que sea. Sí. O sea, de verdad, eso es lo que provoca el fútbol. No lo provoca nadie, ni un partido político. Ahí, No, hombre. o sea, No. de verdad, o sea, se ve una cosa padrísima, alguien tenía una cerveza en la calle, un refresco, todo el mundo era amable, o sea, Bueno, de verdad, muy bien. Hubo algunas cosas. Como siempre había te los lo- desubicados. por Sí, todas te lo partes, narra pero- Monsiváis. Ahora sí ya me acuerdo el título del libro, se llama Entrada Libre. Mm. A las manitas de los héroes en el Ángel de la Independencia fueron con un martillo y en la celebración se echaron Sí, siempre las habrá estatuas estúpidos, ¿no? Pero en el digo, 86. Mis nacos. adorados. Sí, Sí, pero digo yo, en todas partes hay, ¿no? Pero yo me refiero, la gran mayoría de los que nos gusta el fútbol, lo disfrutamos, lo vivimos y gozamos el tener aquí a México. Y después, ¿te acuerdas? Va el Che Ventura, meten el gol y le dice el Che Ventura, oye, creo que era el portero argentino, oye, todo un equipo, toda una... ¿De qué año estamos hablando? 86. 86. Cuando la final. Ajá. Oye, aquí el Che Ventura, que en paz descanse también, mi maestro Ventura. Y entonces le dice el portero, le dice el Che, oye, aquí todo el mundo apoyándote. No, nunca nos apoyaron. A lo argentino, ¿no? No, nosotros solos contra el mundo. Oh, que la canción. La gente no nos perdonaban. La gente también coreaba los goles de Alemania. Ahora Alemania había hecho muy buen cartel. Sí. Alemania, ¿sabes que adoptó una casa de huérfanos en Querétaro? Órale. Oh, muy decentes los alemanes. Y tú vas a ver un fútbol, por supuesto yo creo que todos queríamos que ganara Argentina, pero ¿por qué no vas a aplaudir los goles de Alemania? Claro. Que por cierto, Alemania vestía de verde en esa final, si no mal recuerdo. Creo que sí, pero mi último recuerdo, México 86. Estaba yo en la cancha, porque en la locura, pues, Sí. estaba yo en la cancha, y de repente un argentino, güero, así de barba, podía haber hecho de Jesucristo en Iztapalapa, lo ven y lo contratan. Y una bolsita, y dice, trae mota, ¿no? Decía, Pasto del Azteca, loco, somos campeones por 4 años, Pasto del del Azteca. Azteca. Agarró Pasto del Azteca. Claro. ¿No adoras? ¿No No, adoras? por supuesto. Es que el pasto es precioso. algo Sagrado. por Claro. supuesto. Ahorita que me estás diciendo, fíjate que cuando el Estoy Azul, que yo ahí estuve 22 años como la voz oficial, debí de haber agarrado un pedazo de pasto. Un que estaba pastito. solo. Pero sí. todavía puedes entrar, todavía están jugando. No, pero Pero era ya el no. de ese momento, el de ese día. ¿Sí me explico? Sí, Pasto pasó. del Azteca. Qué bonito. A ver, ya dijimos las canciones todos, ya dijimos la mascota, ya todo. todo. ¿Alguna película del 86 que se acuerden? Top Gun, por supuesto. Top Gun. es del Fíjate nada 1986. Es Fíjate uno nada de más. los Bueno. éxitos. Mi camiseta es Willie Nelson, no necesitamos pero, irnos más lejos. No. O sea, no, ¿qué ya más fue- quieren? Sigue cantando a los 94 años de edad. Willie Nelson está de gira todo el tiempo, igual que Bob Dylan. ¿Ah, sí? Sí, acaba de cumplir 94 exactamente, Sí, ¿verdad? exacto. Los acaba de cumplir. Sí, ese 94 años, sigue de gira. Nuestros respetos. Nos vamos, gracias. Híjole. No pasamos de... Nos quedamos en el 86, Necesito pero es que... necesito hacer un comercial. A ver. Hay comercial. Sí, oye, la gente me preguntó Sí. que qué onda con esos cursos, que si te habías negado, y déjame contestar eso, tú mismo nos dijiste aquí en off, Ujú. que no iba, que no porque no quisieras, sino tú tenías un límite de gente para Sí. que todo el mundo aprendiera bien a escribir. Es no. que si no Sí, le se vas pierde. cuidando su cuento a cada quien, pues los estás estafando. Sí, no. Por eso es que, no se trata por eso de- es que son poquitos. mucha gente no es que Sergio me dice, es que Sergio no me quiso recibir. No, es que No. seguro ya estaba el límite de la gente Sí. del curso. Incluso se me pasaron, o sea, acepté 2 más. Y ya fue y dijiste ese límite. Pero nos y contaste se que dijiste. pudo, sí. pero no pero lo vuelvo bueno, a hacer, dijiste. Escribe un cuento en una semana, 4ª edición, empieza el 29 de junio. Es un curso. Es un curso, lunes 29, martes 30, jueves 2 de julio y viernes 3 de julio, 4 días. Escribe un cuento en una semana. Escríbanme a yo soy Sergio Zurita @gmail.com. Yo soy Sergio Zurita @gmail.com o mándenme en Instagram en @szurita_oficial. En link envío, ahí me pueden mandar un WhatsApp. Hay descuento ahorita de aquí al Día del Padre, pero si me dicen
Hay un descuento muy bueno, pero si me dicen, lo vi en 50 y pico, es un descuentazo. Es un descuentazo. O sea, entonces, y sí, ya hay gente interesada. Sí, es que dicen, es que no me aceptó. No, no es que no aceptara. Bueno, ya hay gente metida ya. Exacto, es que había el cupo en la ocasión pasada. Entonces, los que quieran escribir, aprender a escribir con el maestro Sergio Zurita, ahí está la oportunidad. 29 de junio empezamos. 29 de junio, Ah, ¿acá? vaya. ¿Acá? Sí, No, acá ahí está, está. 29 de junio empezamos. Ya está. Oye, la verdad es que iba a hacer un programa muy corto, pero discúlpenos. No nos pudimos detener. No, pues es que además son los mundiales que yo sí viví apasionadamente. Pues Sí, hablé demasiado. Falta vamos el a tener 90, que que para recular. mí fue el Si mejor. ustedes nos dicen, si no, aquí le paramos. Y si no, seguimos el repaso de los mundiales y música y Que el películas siguiente se de los que llame acordemos. tiempos extras. Pues el yo juego del creo, hombre, a ver. tiempos extras. Este es primer tiempo extra. Sí, Ah, y el después primer vienen los tiempo penales. extra. Exacto. Vamos Dios a ver. mío. Y luego el gol de oro porque no nos alcanza el tiempo. Bueno, Pues no. ¿qué hay gol de oro después de los penales? No, lo No, sabía. es que hubo un momento en el cual se acababa el tiempo reglamentario y entonces el primero que anotara un gol, ahí se acababa el partido. Ajá, en los tiempos extras. En los tiempos extras, Y- pero era el primero que anotara. Y luego los penales. Exacto, pero con este gol de oro, pues era el incentivo fácil, que meta el gol. Ahora sí que era como en el barrio, o en la cancha, o en las coladeras, gol gana. Ujú. ¿Te acuerdan de esa Claro. expresión? Que quien no haya jugado fútbol, como nuestro productor, que es Amargator y que no le gusta el fútbol, y Ajá. por eso perdió un amigo una vez, ¿sabes? Un tipo le dijo, es que a ti no te gusta el fútbol, no somos amigos. Así de Órale. irracional. No. No a los que nos gusta el fútbol, no todos somos así, ¿eh? No, Y, pues y no. después les voy a contar, porque estuve en una noche bohemia, del asunto del fútbol y del panball y eso, a mí me desagrada esa expresión. Sí. Por Les cierto, platico. Maradona, 2 días antes del partido, estaba en el Jubilé o en el News. O sea, así, Sí. bailando. Creo que era el Jubilé el que estaba sobre Insurgentes. Sí, creo. O sea, Maradona, en vez de estar descansando para el partido, bailando en el Jubilé, se ligó a Merle Uribe, que era un Hay que cuero, aplaudir. Ese era aplaudir. pero se iba a Que a bailar. Merle y Uribe le sí, gustaban. Se casó con Héctor Tapia, los jugadores Sí, de América, imagínate. Pero se iba de fiesta y luego hacía unos partidos extraterrestres. Es que así está, así hay así estrellas. Romario, Eso mismo dijo Johan Pelé. Cruyff, el que te ha Ajá. hablado, el más grande de Sí, todos, sí, que sí, dejó sí. legado. Johan Cruyff era su entrenador en Barcelona, le dice, oye, mister, dame chances, fíjate del carnaval. ¿Y qué? Es que no quiero jugar, no. Es que me quiero ir antes. A ver, y se la soltó. Si anotas 2 goles en el primer tiempo, te vas. Órale. Los anotó y se largó. Así son los brasileños. Imagínate si fueran todavía más rectos, ¿no? Siempre se comenta que, a ver, ¿cuál es la diferencia de Europa y América, no? Que en Europa tú fallas y a ver, vamos a quedarnos, a ver, otra vez intenta lo que no sé qué Sí. tanto, tal. ¿Qué hacemos en América? Anótanos el gol y a festejar. Déjame terminar la anécdota, ya que la empecé Por a contar. favor. Rafael Pérez Gay, el escritor, gran escritor, amigo mío, ve a Maradona en el Jubilé y de repente pues, están bailando y Rafael se le acerca y le dice, nunca había estado tan cerca de un genio. Y Maradona se voltea y le dice, te quiero, loco. No, Maradona era un tipazo. Te quiero, loco. Oye, yo lo vi en el Estadio Azul, en el partido de despedida de Carlos Hermosillo. Ajá. Estaba muy, pero muy obeso, muy obeso. No, bueno, la autodestrucción es No, es canija, brutal, sí, pero sí. en fin. Qué lástima. Una pero bueno, figura trágica. Una figura tráfica del Mundial del 86. Con esto nos despedimos. Gracias, de verdad. La recomendación, querido Sergio, Gracias, si les gustó este programa, recomiéndenos con sus amigos y no con sus enemigos, pero recomiéndenos, hypeenos, eso es padrísimo. Por favor, Gracias. háganlo si pueden, gracias. Pues sí.